Buenos días a todos, qué bendición estar con ustedes una vez más, hermanos. Estamos acá en el oasis de Valsequillo, donde nos hicieron el favor de prestarnos una cabaña y pasar unos días como familia. Pero siempre en nuestra vida está sujeta a Dios, ya sea que hagas lo que hagas, debemos hacerlo para Dios. Hemos aprendido a sacar lo mejor de las circunstancias, créame, y darle gracias a Dios por permitirnos unificar más nuestras familias en este tiempo de pandemia. Hemos procurado que nuestros hijos, por ejemplo, no vivan un constante estrés debido a este confinamiento. Tu primer ministerio debes cuidarlo con sabiduría y la dirección de Dios. Lo menos que ellos puedan sentir esta parte, pero sobre todo ayudarlos a confiar en Dios es una bendición. Esta mañana en nuestro devocional hablaremos de la justificación en el Antiguo Testamento y la implicación de David y la justificación también. Vamos a ver algo muy interesante, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta cómo Dios hace las cosas en una forma maravillosa para nuestras vidas. De hecho, este capítulo, hermanos, eh, precisamente en este capítulo hay una implicación. Abraham también era una implicación sobre todo a este hecho de cómo se relaciona Abraham con David en esto de la justificación. Aquí la descripción del proceder divino con ese rey la encontramos en el Salmo 32, versículo 1 y 2, que Pablo cita, donde nos menciona, aquí en Romanos precisamente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, una persona bienaventurada, hermano, es a quien Dios atribuye justicia, escúcheme, sin obras. Los pecados de tal persona son perdonados y cubiertos. Y en lugar de que se le acredite el pecado a su cuenta, Dios le acredita la justicia a través de la obra de Cristo en la cruz. Lo que menciona Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Hace esta pregunta. Creyó Abraham y le fue contada por justicia. El simple hecho de creer en el Dios Todopoderoso, de creerle a Él, no en Él, a Él, que Él en verdad justifica al hombre injusto y lo presenta justo, a Abraham le fue contado por justicia desde hace muchos años. Pero analicemos estos versículos, por favor, del 6 al 8 de Romanos capítulo 4. Dice el versículo 6, como también David, aquí vea cómo lo implica, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nada que tengas que hacer. Simplemente es el hecho de creer y obedecer a Dios. La palabra como también significa tal como, es una expresión usada aquí para efectuar una comparación, hermanos. Pablo compara las palabras de Moisés en Génesis 15:6 que nos menciona, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia, con las de David en el Salmo 32, con el fin de establecer de manera definitiva que Dios atribuye justicia a aquel que cree en él. Así de sencillo. Dios te presenta justo delante del Padre a través de la persona de Jesucristo y del sacrificio de Cristo. Debe de quedar muy entendido esto, que nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Es Dios haciendo la obra perfecta a través del sacrificio de Cristo. Y déjeme decirle esto, y creer en Él es estar dispuesto a obedecerle y a caminar por fe en esta vida. Es estar sometidos a Dios como Rey y nosotros siendo sus súbditos y llegar a obedecer sin reservas. Pero también dice la frase, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquel a quien se le atribuye justicia es la persona que ha creído en Dios y, por lo tanto, mis hermanos, sus iniquidades
han sido perdonadas y sus pecados cubiertos. Todo ello como un acto de la gracia de Dios, aparte de las obras, que nada tienen que ver con esto. Esto es solamente por la gracia de Dios. Versículo 7 dice, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, relacionado con el Salmo 32 de la experiencia de David. Bienaventurados, mire lo que significa. Feliz, bendecido, y destaca una felicidad interior completa. Feliz, eso significa la persona bienaventurado. Iniquidades significa literalmente sin ley. Se refiere a aquellos que infringen o transgreden todas las leyes establecidas por Dios. Pero también no menciona que son perdonados. Sugiere la realidad histórica del suceso y la voz pasiva señala que el sujeto recibe la acción. Dios es quien perdona. El que cree en Él recibe el beneficio del perdón. Yo no sé cómo te sientas tú, pero cuando Dios ha perdonado, dice la Biblia que perdona todos nuestros pecados, debes de sentirte libre, pleno. Pecado significa errar el blanco por completo. No das en un punto central. Todos hemos errado, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto no hemos dado en el blanco, en el punto central de nuestra vida que Dios pide, pues obviamente el ser humano está descalificado, destituido de la gloria de Dios. Pero menciona también la palabra cubierto, significa cubrir, y este verbo señala al día de la expiación, cuando los pecados de la nación de Israel eran confesados y cubiertos mediante el acto sacerdotal de rociar con sangre el propiciatorio situado en el lugar santísimo. Pero mire, solamente los cubría, no los quitaba. Juan mencionó una realidad y la más bella de todas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la gente, lo quita literalmente. Perdona todos esos pecados que son contrarios a Él los quita. Por eso es importante entender esta parte, hermanos. ¿Sí? En la antigüedad veíamos cómo el sacerdote entraba cada año a sacrificar por los pecados del pueblo, pero solamente los cubría. En el caso de la obra de Jesucristo, los quita. Y eso es algo que nadie puede hacer más que Dios a través de la persona de Cristo. Y el hecho de que se te haya imputado y se haya imputado a nosotros justicia, no por obras, es una obra de gracia que debemos día con día valorar. Yo no sé cómo estás esta mañana, pero te levantaste, es por la gracia y misericordia de Dios. No sé cuál fue tu pensamiento en el primer momento que entró un rayo de luz a tus ojos. Siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer, desayunar, vestirnos, pero tiene que ser el agradecer a Dios por todo lo que hizo. Versículo 8, por favor, dice, bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, completo. El varón, la persona a quien el Señor no inculpa de pecado. Y todo es a través de la obra de Cristo. Bienaventurado, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí este versículo completa la cita precisamente del Salmo 32. El no aquí es enfático, hermanos, puesto que es una doble negativa en el texto griego. Dice, es como decir nunca, jamás, en ningún caso, a quien Dios ha declarado justo por la fe en Cristo Jesús, jamás será inculpado de pecado. Mire, Dios no pondrá pecado en su cuenta. Así de sencillo, puesto que ya la ha cargado en la cuenta de Cristo. Él llevó todos nuestros pecados. Por eso usted puede vivir libremente. Esa justicia nos hace estar en Dios, seguros, plenos. Todos nuestros pecados han sido perdonados y gracias a eso
usted y yo podemos vivir plenamente en libertad. Analizando el Salmo 32, versículo 1, 2, usted y yo somos bienaventurados, dichosos, felices, plenos, pues ese pecado se nos ha quitado y sabe, se ha perdonado y Dios nos ha imputado justicia en lugar de todo el pecado, el cual definitivamente Cristo lo llevó por nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada. Fue Cristo el que hizo todo. Por eso es importante, hermanos, que tú te sientas así, le creas a Dios en su palabra y te sientas dichoso de haber sido perdonado, de haber sido restaurado delante de Dios. Así que yo le invito a que este día pensemos en esto. Mire, precisamente, ¿está usted convencido a la luz de la Biblia que Dios ha perdonado sus pecados? ¿Se siente usted perdonado? ¿Se siente usted sin culpa? ¿Se siente usted seguro de que Dios lo ha aceptado a usted a través de Cristo? ¿Se siente libre de todo aquello, hermano, que le ataba y en su pasado y que lo condenaba delante de Dios? ¿Cómo se siente usted? Y si no es así, le invito a que analice si solo tiene un conocimiento intelectual y usted no se ha arrepentido de sus pecados y dejado que Dios transforme su vida. Así de sencillo. Cuando usted y yo conocemos a Cristo, somos verdaderamente libres y ya no vivimos de acuerdo a nuestros deseos, pensamientos o criterios, sino bajo la norma de fe y conducta que es la Biblia. Así que, citando un pasaje de San Juan 8:36, te explico mejor esto. Y es mi deseo, en verdad, que vivas libre y pleno en Dios. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si hemos aceptado al Señor, si hemos reconocido su obra redentora en nosotros, somos plenamente libres en ese sentido. Pero si solamente fue un conocimiento intelectual, seguimos cargando todo eso. Pero Dios es el que los quita nuestros pecados a través solamente de la obra redentora de Cristo. Así que, hermano, yo quiero invitarle a que esta mañana usted reflexione. ¿Cómo se siente? Si usted se siente perdonado, es la persona más plena y libre que pueda vivir, agradecer y cada día darle honra y gloria a Dios. Pero si usted piensa que todavía no han sido, hay algo en lo cual usted no ha entendido. Pero tal vez sea que no ha creído verdaderamente en Dios, a Dios, en la obra que la ha hecho a través de Cristo. Por eso Dios nos limpia, nos transforma y nos cambia. Así que, hermanos, yo le invito a que usted en este tiempo esté analizando todo lo que estamos viendo a través de Romanos. Mire, el Señor viene y Él dice, bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, completo, la persona que cuando el Señor venga le haya haciendo así, haya haciendo que su voluntad, viviendo para Él, haciendo lo que Dios nos pide, que vale la pena. Así que yo le invito a que esta mañana usted esté analizando, donde esté, en su casa, en el trabajo, tomando un café, desayunando, apenas levantándose, que usted esté meditando si realmente sus pecados han sido perdonados, si usted le ha creído a Dios lo que Él hizo, lo que Él ha dicho, o simplemente usted todavía tiene dudas de la obra de Cristo en su vida. Pero lo que Dios ha hecho es una realidad. Le invito a orar. ¿Qué le parece? Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos levantarnos y ver que es nueva cada mañana, que con amor eterno nos has amado y por tanto nos prolongas tu misericordia para bendecirnos, para, Señor, exaltarte a ti, reconocerte como nuestro Dios y único Salvador. Te bendecimos, Señor, y te damos la honra por todo lo que lo has hecho en la obra de Cristo al imputarnos justicia
antes que nuestros pecados, al imputarnos amor, Señor, antes que condenación. Y sobre todo, al darnos esa vida eterna a través de Cristo, y que ya no somos, Señor, sujetos a condenación. Al contrario, no hay nada que nos acuse, puesto que Cristo murió por nuestros pecados, lo que nos dice Romanos. Te honramos y te glorificamos y te pedimos bendición, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, sigan disfrutando de su día, sigan disfrutando de la gracia de Dios y disfrutando cada día de esa bienaventuranza de haber sido perdonados por parte de Dios. Mientras tanto, pues nosotros estaremos acá, no solamente disfrutando con la familia, sino también disfrutando con el Señor cada día este tiempo y esta comunión. Que Dios les bendiga y disfruten su día enormemente. Gracias, bendiciones.